Bueno, estamos, ¿no? Ya. Buenos días. Hoy tenemos de nuevo en el despacho a Ignacio Arias Díaz, cuyo principal mérito es que es amigo mío desde hace 45 años. Efectivamente. Casi nada. Como segundos méritos, ella es el que es el letrado de la Junta General del Principado de Asturias, y el mérito más importante para el día de hoy es que es el compilador, el coordinador de la comisión que realizó la compilación del derecho constitucional asturiano. Para el día de hoy y para el día de mañana. Espero que en la necrológica aparezca... Compilador del derecho constitucional efectivamente. asturiano. Que es una de las cosas que, gracias a Ignacio, estamos tratando aquí en el despacho desde hace muchos años, y en base a lo cual hacemos estas excursiones que titulamos Módulo de Campo de Derecho Constitucional asturiano. Suena un poco duro. Y hoy vamos a hablar de la parroquia rural asturiana. Ignacio viene acompañado del presidente de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, que es Andrés Rojo del Valle, y el secretario de la misma federación, que es José Manuel García del Valle. Por lo que tengo entendido, además, son presidentes y secretarios a la vez de las parroquias rurales de toda España. O sea que casi nada tenemos aquí. Nada, Ignacio, cuando quieras. Vale. Bueno, gracias por venir y gracias a los que estén visionando. Y a los que lo verán, Y a los que lo verán. Bueno, que son más todavía. tengo que atenderlo. ¿Tienes que? Atender una llamada. Bueno, pues... Sí. ¿Quieres contar algo? Rápido, que estoy dando una charla, Alfonsito, Se cuenta. está grabando. En directo. Cosas del directo. ¿Pero algo grave? ¿Algo importante? Venga, te llamo yo cuando acabe. Venga, chao, chao. Hasta luego. Somos... Bueno, se acabó, sí. Perdonad, pero es que era del Parlamento, por si acaso. Bueno, la parroquia rural asturiana es, juntamente con los municipios, una entidad de carácter natural. Surge al mundo del derecho espontáneamente, es una entidad primaria, a diferencia de la provincia, que tiene un origen legal. Los que estudiamos administrativo en sus tiempos, porque hoy se estudia de otra manera, recordamos que Javier de Burgos en 1833, igual os suena, dividió el territorio nacional en provincias. A diferencia de los municipios y de las parroquias rurales que surgieron espontáneamente. Bien es cierto que esa división territorial se hizo sobre la base de los accidentes orográficos y geográficos, de tal manera que Asturias, por ejemplo, EO, que es Tina Mayor o Tina Menor, para el otro lado. La frontera Tina Mayor. Tina Mayor, o sea, Ría de Leo... Tina Menor ya es Santander. Vale, Ría de Leo, Tina Mayor, Picos de Europa, accidentes orográficos. Por eso los asturianos, los leoneses, tal, tienen también pues unos elementos comunes, ¿no? Bueno, el término parroquia, lo que da idea de cuál es su contenido, deriva etimológicamente del griego para, que significa cerca, y oikos, que significa casa. Y da idea de un asentamiento, de un grupo de individuos que tienen unos elementos comunes y que se asienta en un territorio. Bueno, sea este el origen etimológico, no, lo cierto es que la parroquia, como organización, como institución, surge, y esto es muy importante y lo vamos a ver muy precisamente en Páramo y La Fofella, y lo vimos en San Martín de Valledor. Las parroquias rurales surgen al calor del cristianismo, como una estrategia de cristianización de los núcleos urbanos separados, de los núcleos separados del núcleo urbano en el que se asentaba la única pila bautismal de la diócesis. Es cuando se van creando pilas bautismales para cristianizar a esos lugares alejados del núcleo urbano, cuando se edifican en torno a las pilas bautismales iglesias, y en torno a ellas esos asentamientos dispersos pues van tomando cuerpo. Y van tomando un cuerpo en una doble dimensión, porque en la parroquia hay una vertiente religiosa y una vertiente administrativa. La religiosa, en base a la cual pues la gente acude a misa los domingos a esa parroquia, se pone bien con Dios y aprovecha ese mismo domingo para, al salir de la iglesia, reunirse en el atrio y solucionar los problemas administrativos de la parroquia. Hay que arreglar aquella fuente, hay que empedrar aquel camino, hay que segar no sé qué. Bueno, entonces la parroquia tiene una vertiente religiosa y una vertiente administrativa. Hasta tal punto es cierto esto que los que tuvimos la suerte de acudir a San Martín de Valledor en su momento, y os invito a que cojáis el material que hay dentro de los estatutos, pudimos comprobar cómo en el atrio de la iglesia
había un gran árbol, que os voy a señalar que era este. Ciertamente los que fuimos al módulo de campo ya había secado, porque si os acordáis habían encementado toda la parte esta del árbol, pero en sus orígenes era este el árbol en el que se reunía la gente al salir de la iglesia. Y además, sí, pues tómalo. Además en San Martín de Valledor, recordáis también que estas reuniones eran tan importantes que habían construido hasta un avirigo. El avirigo, si lo recordáis, los que fuisteis, para atar el ganado y para refugiarse en los días de lluvia. Y da fe de que las reuniones pues tenían una duración bueno, pues bastante importante, que también construyeron un váter, que por cierto yo no lo tengo aquí, un retrete. Ah, estaba ahí. El retrete, que está pegado al avirigo y que reza: después de usarlo, déisalo aceite, déjalo limpio, como lo hayas encontrado. Bueno, esta simbiosis entre parroquia rural y parroquia eclesiástica no solo es fruto de la historia, no solo se justifica históricamente, sino que el legislador vigente lo reconoce. El artículo 47 del Reglamento de Demarcación y Población Territorial establece que a la hora si hay dudas a la hora de delimitar el territorio de la parroquia, dice: cuando se trate de una parroquia rural constituida en entidad de ámbito territorial inferior al municipio, los límites serán los mismos que tenga la parroquia que haya servido de base a su reconocimiento según la demarcación eclesiástica vigente. Entonces hay que ir a la demarcación eclesiástica para contornear los límites de la parroquia rural. Esto es lo que ha ocurrido antes de la vigencia del Estatuto de Autonomía, el origen de la parroquia. Ahora bien, suena algo no, lo mío no. Cuando llega el fenómeno autonómico y se van promulgando, aprobando los estatutos de autonomía, pues cada comunidad recoge esta realidad de modo distinto. En el nuestro, y os invito a que lo veáis directamente, si abrimos este librito por la página 70, en la 69 empieza el estatuto, como veréis, lo abrimos por la página 70, vemos lo que dice nuestro artículo 6. Dice: el Principado de Asturias se organiza territorialmente en municipios que recibirán la denominación tradicional de concejos y en comarcas. El punto 2 se reconocerá la personalidad jurídica de la parroquia rural como forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana. Y el 3, podrán crearse áreas metropolitanas. Bueno, ¿cómo se materializó esto en la práctica? Bueno, el legislador autonómico sabía que por imperativo estatutario tenía que reconocer la personalidad jurídica de la parroquia rural, pero a la hora de determinar cómo iba a delimitar ese reconocimiento de personalidad, lo que hizo fue remitir al Parlamento una comunicación. Una comunicación es el gobierno puede mandar al Parlamento un proyecto de ley y tal, pero también puede mandar planes, comunicaciones y programas, ¿no? que es como se denomina correctamente este tipo de instrumentos. Entonces opta por una comunicación en la que cuenta pues cómo a su juicio quiere materializar en la práctica el reconocimiento de esta personalidad jurídica de la parroquia rural. Entonces, Feito, bienvenido. Hombre, ¿qué tal? Entonces, en esta comunicación, el Principado fija 3 criterios fundamentales a la hora de desarrollar el estatuto. Dice: bueno, quiero reconocer la personalidad jurídica únicamente a las parroquias rurales tradicionales. Por ejemplo, San Martín de Valledor lo es, y veremos que también Páramo y La Focella lo son. Su carácter de parroquia rural arranca de 1827, nada menos. Bueno. En segundo lugar, porque en la etapa franquista todas estas entidades inframunicipales pasaron a denominarse, como allí imperaba un criterio unificador, entidades locales menores. Entonces, a la hora de reconvertir estas entidades locales menores en parroquias rurales, el gobierno dice: solo voy a convertir a las parroquias rurales tradicionales. Vale. Segundo, voy a permitir también que las entidades locales menores que no sean parroquias tradicionales se reconviertan siempre que cuenten con un patrimonio. Y en tercer lugar dice: las entidades locales que no cumplan ninguno de esos requisitos serán disueltas e integradas
en el territorio del concejo del que forman parte. No olvidemos que la parroquia rural es una entidad inframunicipal, pero enclavada en el territorio de un concejo. ¿Vale? Bueno, estos criterios prosperaron. Lo que ocurre es que ninguna entidad local menor se negó a convertirse en parroquia rural. De tal manera que hoy tenemos 39 parroquias rurales, que son estas que tenéis en la hojita de color, con su presupuesto actual. Es decir, todas las entidades locales menores existentes. Coge un ejemplar que lo hay por ahí. Tenemos a las 39 parroquias rurales con su presupuesto, todas convertidas, o sea, todas las entidades locales menores se convirtieron en parroquia rural. Bueno. A partir de la aprobación de las propuestas de resolución que se presentaron a esta comunicación, el Gobierno lo que hace es aprobar un proyecto de ley de reconocimiento de la personalidad jurídica de la parroquia rural, que es la ley 11/86. La ley 11/86. De 20 de noviembre. De 20 de noviembre. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta ley? Bueno, primera, la ley nos dice que la parroquia rural tiene que ser eminentemente rural, valga la redundancia, de tal manera que si como consecuencia de planes urbanísticos o cualquier otra medida perdiera en más del 50% ese carácter rural, automáticamente sería disuelta. Y aquí Andrés, porque fíjate, al reconocer esto decía, ¿y cómo Villamayor pudo conservar el carácter rural? Otrevías. Otrevías. Bueno, una pregunta en el aire, ya la veremos después. Bueno, porque Andrés, además de ser el presidente de la Federación Asturiana y Nacional, es el presidente de la parroquia rural de Villamayor, que dicho sea de paso, era una de las mayores, de mayor presupuesto antes de que desapareciera la fábrica de chupachús, porque uno de los grandes patrimonios de la parroquia rural era el agua que vendía a la fábrica de chupachús, y era uno de sus grandes ingresos. Bueno, entonces aprueba la ley de parroquias, dice, no, si pierden el carácter rural, en más del 50% las reconvierto, las disuelvo. Segundo, para que exista una parroquia rural, dice la ley, hacen falta dos cosas: un núcleo de población con una idiosincrasia propia dentro de un municipio y fundamentalmente con un patrimonio que explotar, porque si no hay patrimonio no tiene sentido la parroquia rural, de tal manera que precisamente porque tiene personalidad jurídica puede gestionar ese patrimonio y del rendimiento que obtenga de la venta o arrendamiento del patrimonio lo aplica al territorio de la parroquia rural. Por eso quiere tener personalidad jurídica, para que sus ingresos no se diluyan en el concejo y el concejo los pueda aplicar a otros territorios. Bueno, además dice, y esto nos importa mucho de cara al derecho consuetudinario, como competencia de la parroquia puede usted establecer sextaferias, que eso es muy importante de cara al derecho consuetudinario, prestaciones personales obligatorias, y te dice cómo. Y además encomienda a la competencia del presidente de la parroquia la conservación del derecho tradicional asturiano, que precisamente esa competencia fue la que determinó que en su día yo empezara la investigación por las parroquias rurales, que fue cuando empecé a tomar contacto con estos señores, porque al ver que la ley de parroquias obligaba a los presidentes de la parroquia a conservar el derecho tradicional asturiano, dije, hay que empezar por aquí. Sufrí una pequeña decepción, la verdad, porque los presidentes de las parroquias, pues, bueno, no habían prestado mucha atención al tema tradicional, excepto la de Saliencia, de la que hablaremos después especialmente, y destacaremos el papel de este despacho en las ordenanzas. Pero bueno, el resto de las parroquias fue un poco descorazonador, porque la primera visita que hice fue a una de Cudillero, ¿te acuerdas? Y toda la documentación de la parroquia, que es una documentación histórica importantísima, que ahora vamos a intentar recuperar, en un convenio firmado con el Principado, pues estaba en el armario, en la cuadra. Pero bueno, allí... Pero estaba. Bueno, sí, estaba. Sí. Bueno, un poco. Sí, entre comillas, claro. Estaba. Bueno, hay un procedimiento para el reconocimiento de la parroquia, que no me voy a detener en él, porque quiero que José Manuel hable después de la problemática que plantea esta ley y las modificaciones que habría que introducir, entonces no me voy a detener en él, ¿no? Pero sí destacar
que la parroquia rural pues tiene como competencia la posibilidad de aplicar la sexta feria y además tiene la obligación de conservar el derecho tradicional asturiano. Bueno, otra característica de las parroquias rurales: no pueden establecer tributos, pero sí percibir tasas y precios públicos. Ya veremos después qué tasas, sobre todo por meter el ganado en el monte y tal. Bueno, eso lo vamos a ver al estudiar la desaveniencia especialmente. Bueno, precisamente en virtud, pero sí tienen la facultad de aprobar ordenanzas, y algunas han hecho un uso extraordinario de esta facultad, y hacemos mención especial de la desaveniencia, teniendo en cuenta además que estas ordenanzas fueron elaboradas por este despacho en su día, redactadas por Víctor Manuel Fernández Alonso, el que fue abogado consistorial, y además le dio un cariz, bueno, unos matices que yo utilicé para hacer la compilación. Bueno, nos detenemos en Saliencia para que veáis un poquitín, porque lo de Saliencia va a venir a cuento cuando os hable después de las entidades de custodia al final, que es la propuesta que yo quería hacer aquí, pensando Maximino también, que está jubilado y tiene tiempo, para dedicarse a esto, ¿eh? Bueno, en estas ordenanzas aprobadas por Saliencia, pues, por ejemplo, reconoce la prinda de ganado, expresamente, dice la ordenanza: siguiendo la arraigada costumbre del lugar y para evitar el uso y disfrute de los pastos y aprovechamientos por parte de personas que, sin tener las condiciones exigidas en el artículo 3, que sean residentes, que tal, o que no lo tengan saneado, la Junta de la Parroquia queda expresamente facultada para ordenar a uno o varios vecinos de la parroquia para que, con la presencia del guarda forestal o funcionario, tener en cuenta que la prinda exige necesariamente la presencia de una autoridad. No puede ser el vecino, tiene que haber una autoridad. Por eso dice: guarda forestal o funcionario análogo de la Consejería de Agricultura tal proceda a retener y prindar y conducir al lugar tal. Normalmente este ganado que se prinda se lleva al corral del concello, pero el corral del concello existe en muy pocas entidades, ¿eh? En algunas sí, porque tiene allí el corralín. Yo tengo fotos de corralinos y tal, y bueno, si después de alimentarlo y tal, lo sacan a subasta y con el importe satisfacen la alimentación del año y tal. Pero esta ordenanza recoge también una figura que, bueno, para mí tiene una importancia extraordinaria, y además en ocasiones provoca litigios litigios de propiedad cuando son de uso, que es la facería. Bueno, la facería es el derecho de unos determinados pueblos a aprovechar los pastos de otro, que es el dueño, en determinadas condiciones. Y aquí esta facería la recoge muy acertadamente la ordenanza y dice: se denomina aprovechamiento especial de facería el derecho que tienen los vecinos de Barrio, Cuña, Riello, etcétera, reconocido por sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 1910, y después os explico un poquitín que hay muchos conflictos por ahí que son facería y no, bueno, os explico después, de llevar ganados a los terrenos propiedad de la parroquia de Saliencia situados en parte de los montes, bla, bla, bla. Y te delimita el aprovechamiento. Dice: el aprovechamiento denominado de facería consiste, de conformidad con la sentencia citada, en llevar los ganados exclusivamente durante el día, con palo, pastor y perro. No, porque otros te permite a palo en cuello, a tal, que los azuces para que entren. Esto es con palo, pastor y... Palo es una guiada. Sí. Con la guiada, que los azotes y que entren lo máximo posible en el territorio ajeno para que coman muy allá y vengan tal. Pero eso es a reja en cuello, a tal, bueno, hay varias modalidades. Pero aquí tiene que ir un pastor con palo, pastor y perro, sin que bajo ningún concepto se puedan amajadar en dichos lugares. No pueden pasar la noche, ni puede haber fuentes para que beban y tal. Solo los puedes pasar, estar cuidándolos y por la noche sacarlos, ¿vale? También recoge, y muy bien, porque este es uno de los objetos de los acuerdos de custodia de los que os voy a hablar al final, el tema de la sexta feria, que aquí reconduce a los clásicos trabajos de sexta feria, que es apertura, reconstrucción, conservación, reparación y limpieza de caminos y vías públicas urbanas y rurales, construcción, conservación, reparación y mejora de fuentes y abrevaderos, conservación, mantenimiento y reparación de cualquier otro bien de uso y de servicio público de interés exclusivo de la parroquia. Hay gente a la que deja excluida de la sexta feria
mayores de 18 años y mayores de 55, o sea, menores de 18 y mayores de 55, los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, los que estén recluidos en establecimientos penitenciarios y los mozos mientras celebren el servicio militar. Está muy bien. Sin embargo, aquí, bueno, tú puedes redimir la sexta feria pagando el doble del salario mínimo interprofesional. No habla de la lista de faltosos. ¿Por el día? ¿Cómo? ¿Pagas el doble de salario mínimo interprofesional? Diario. Diario, sí, sí. Lo dividen, tal, mira, el salario diario es esto, yo no voy. No habla de la lista de faltosos, cómo lo redimen, porque en la sexta feria, bueno, faltosos no en términos despectivos, sino de los que falten a la sexta feria, los que falten a la sexta feria, que la pueden redimir en una segunda sexta feria, cuando se elabore la lista de faltosos, entonces tienen que ir inexcusablemente, ¿no? Y también regula la prestación de transportes, con lo cual es una ordenanza completísima. El que tenga un camión o un carro de vacas tal, tiene que acarrear el material para hacer las reparaciones que se consideren oportunas, ¿no? Entonces, bueno, Saliencia siempre fue un modelo a seguir, ¿eh? Yo estuve varias veces en la parroquia, la gente tiene muy asumido el concepto de parroquia y tal, y bueno. ¿Se cobra el transporte? No. Quiero decir, el dueño del camión... No, tiene que ser gratuitamente. Tiene que ser gratuitamente, una prestación más a la O sea, sentencia. no trabaja. Pues trabajo, Bueno, conduce. es un Lo trabajo. que ocurre es que el transporte no se puede exigir siempre. Mira, por ejemplo, se exige a todas las personas que residan en la parroquia que sean dueñas de ganado mayor y menor de tiro y carga, de carros, tractores y vehículos mecánicos de transporte y acarreo, a todas las empresas y sociedades que sean dueñas de los elementos citados y tengan en la parroquia explotaciones agrícolas, mineras, industriales o comerciales, y a todas las personas o entidades que, aunque no residiendo en la parroquia de Saliencia, sean dueños de los elementos indicados en el apartado A y los utilicen en las explotaciones anteriormente citadas radicadas en la parroquia durante 3 meses al año por lo menos. Sin embargo, aquí se establecen unas exclusiones, por ejemplo. La prestación consistirá en 10 días al año, no más. Porque claro, tampoco puedes estar grabando y decir, ahora traigo el camión y tal, 10 días al año, se acabó. Bueno. Hay un problema jurídico ahora mismo planteado, aparte de los problemas habituales, diarios, cotidianos de las parroquias, que viene constituido por el artículo 29 bis que añadió la Ley de Racionalización y Sostenimiento de la Administración Local a la Ley de Bases de Régimen Local, en base a cuyo artículo se establece que las comunidades autónomas podrán reconocer la existencia de entidades inframunicipales, parroquias rurales, pero nunca tendrán personalidad jurídica. Ahora ya no se les puede reconocer la personalidad jurídica. Bueno, A las que se creen nuevas. a las que se creen nuevas, las que están, lo conservan. Bueno, entonces, pregunta. ¿Estamos asistiendo a un nuevo planteamiento en el que puedan coexistir parroquias rurales con personalidad jurídica y parroquias rurales sin personalidad jurídica? Dijimos antes que la personalidad jurídica es fundamental para la gestión del patrimonio y para aplicar el dinero que obtengas al terreno de tu parroquia. Bueno, vamos a ver, este artículo fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Principado un día de estos, hace unos días que lo presentaron. Y a mi juicio, con muchas posibilidades de que prospere el recurso de inconstitucionalidad, porque yo creo que el estatuto blinda esta posibilidad. Si cogemos el estatuto y vamos, bueno, en el estatuto ya sabemos que el artículo 10 se refiere a las competencias exclusivas, el 11 a las de desarrollo legislativo y el 12 a las de ejecución. Si vamos al artículo 10, página 72, veis que el punto 2, la entradilla del artículo es: el Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias que a continuación se señalan. 2. Alteración de los términos de natal, así como la creación de organizaciones de ámbito inferior y superior a los mismos, a los concejos. Bueno, yo creo que aquí no hace falta demasiada explicación, atribuye al Principado esta competencia y además, a propósito de este artículo, el Tribunal Constitucional, leo 2 sentencias, dijo: la competencia autonómica sobre estas entidades menores, parroquias, aunque no excluye ciertamente la competencia estatal para dictar las normas básicas sobre la materia, sí excluye la posibilidad de que el Estado cree o mantenga en existencia por decisión propia
unas entidades locales de segundo grado que como tales solo los órganos de las correspondientes comunidades autónomas son competentes para crear o suprimir. Y otra sentencia del 89 proclama que tales entidades entran en cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las comunidades autónomas que dispongan de las correspondientes competencias. Se trata en consecuencia de unas entidades con un fuerte grado de interiorización autonómica, por lo que en la determinación de sus niveles competenciales el Estado no puede sino quedar al margen. Corresponde pues en exclusiva a las comunidades autónomas, bla, bla, bla. Yo creo que esto va a ir a misa, aunque no juego con la parroquia, misa, tal, quiero decir que hay muchas posibilidades de que prospere. Bueno, este es el planteamiento general de la historia, del presente y del futuro de las parroquias rurales. Vamos a hablar un poquitín del módulo de campo del día 23. Como sabéis, vamos a visitar... una cosita que sí, un poco irónica, pero no deja de tener una carga de profundidad. Y estaba yo pensándolo al preparar un poquitín estas líneas, ¿no? Fijaros que fuimos a San Martín de Valledor y quemó. Fuimos al Museo de Calamar y se inundó. Si ya se había inundado y se había roto. Pero espero que los vecinos de Páramo y La Focella no sean conscientes de esta realidad y nos haga pasar el agua antes de ir a ver qué fenómeno climatológico los puede llegar a afectar. Dicho esto, vamos a visitar Páramo y La Focella. Son dos parroquias rurales de alta montaña. Vamos a andar entre los 1100 1300 metros de altitud, ¿no? La Focella y Villadesún están a 1150 metros. Bueno, 1150 metros. Lo digo por dos razones, por lo que voy a explicar a continuación, y porque, aunque Ramón suele encargar un día espléndido, para la salida de campo no estaría de más madreñas no, un abrigo, porque a 1200 metros de altura, bueno, aunque haga mucho sol, enfría rápidamente. Bueno, son dos parroquias rurales tradicionales, de esas que el Consejo de Gobierno convertiría en parroquia rural sin dudarlo, y en torno a las cuales hay una historia riquísima. Voy a hablar, bueno, como seguramente irá el cronista oficial de Teverga, que nos ilustrará. Espero, porque pienso que tenía un viaje a Haití, porque tiene un proyecto ahí de ayuda y tal, si me gustaría estar aquí, ¿no? Nos ilustrará mucho mejor que yo. Yo voy a dar una pincelada del denominado privilegio de Páramo La Focella, también llamado privilegio de Bellito Auriolis. Y os cuento someramente. Este privilegio consiste en una exención tributaria y un reconocimiento de hidalguía. Primero se atribuye únicamente a los descendientes de Bellito Auriolis, pero después se extiende a todos los que vivan en el lugar y posteriormente a los que nazcan en el lugar. Bueno, vamos a ver, ¿en qué consiste? El dueño de estas tierras de Páramo y La Focella era el conde Pelayo, el dueño y señor. Claro, son lugares estratégicos porque, como veréis, controlan el paso por el Puerto Ventana a la meseta y el camino real. ¿no? Era un lugar estratégico. De la mesa. De la mesa, sí. Sí, que cosa curiosa, antes el paso principal era por La Focella y no por Páramo. El paso normalmente, en esas épocas, se hacía por La Focella, y La Focella era la base principal del paso hacia Asturias, precisamente porque venían por el Camino Real de la Mesa, entraban en La Focella y de La Focella bajaban ya a la zona de Fresnedo y demás, porque que en aquel momento el famoso túnel que hay ahora mismo para comunicar Páramo con el concejo, con Teverga, con San Martín, no existía. Entonces era un paso mucho mayor a efectos de tal, ¿no? Bueno, pues por ir matizándote así. Bueno, sí, perfecto. Bueno, pues el conde Pelayo fue acusado por el jefe de la Guardia Real de Bermudo III, que era el rey de la zona, de alta traición. Y entonces, en los procesos de alta traición, pues el rey te exigía inmediatamente, en tanto se sustanciara el procedimiento, que le entregaras unos rehenes que respondían del buen fin o del mal fin de la cuestión. Entonces, el conde Pelayo le entrega como rehén a Bellito Auriolis, que era su hombre de confianza, su guerrero de confianza. Entonces este señor, consciente de que el jefe de la Guardia Real de Bermudo III, que había acusado al conde Pelayo de traición, se llamaba Aseménides, dicho sea de paso, había mentido, solucionó el problema como se solucionaba en la época, lo retó a duelo, lo venció y le dijo que le conservaba la vida si reconocía que la acusación había sido falsa. Entonces, a cambio de la vida, dijo:
Salcha, restituyeron al conde Pelayo tal, y el rey en reconocimiento le concedió al Bellito Oriolis y a sus descendientes el privilegio que recibe su nombre, de Bellito Oriolis o de Páramo la Focella. Claro, como inicialmente era de exención tributaria, después se prolongó a hidalguía. Primero se reconoció a los descendientes de Bellito Oriolis, después a todos los que nacieran en la zona, y después a todos los moradores de la zona, todas las embarazadas de los lugares próximos que van a dar a luz allí para conseguir el privilegio de exención tributaria y de hidalguía. ¿Vale? Fijaros la importancia de las dos parroquias que vamos a visitar. Formaron concejo y tuvieron cárcel, que la veremos, el edificio semiderruido, y escudo propio. Y en 1827, pues el privilegio empezó a decaer y tal, fue cuando se integraron como dos parroquias rurales del concejo de Teverga. Que realmente Páramo son dos, Villadesús arriba y Páramo, ¿no? Y la Focella. Pero bueno, son dos parroquias rurales. Páramo, Villadesús pierde la denominación por el camino, y la Focella. Bueno, esto en cuanto a lo que vamos a visitar. Y voy a acabar con dos ideas. Una, recuperar el planteamiento que hice en su día a parroquias rurales y al ayuntamiento del Museo Etnográfico del Parque de Invierno, que sustancialmente consiste, bueno, yo aquí distribuyo en todo el espacio los elementos de las construcciones populares asturianas. Consiste en que los niños van al Palacio, digo los niños porque son las generaciones futuras, salen del Palacio de los Niños, que está aquí arriba, y hacen un recorrido, empezando por la panera que ya hay puesta en el Parque de Invierno, etnográfico, de tal manera que mi idea, como saben José Manuel y Andrés, era colocar en todo ese recorrido pues un cortín, un potro para ferrar, un molino de rabil, un molino de agua, bueno, todos los elementos tradicionales asturianos que además parroquias se comprometía a conseguir del lugar actual de De hecho, algo tuvo que ver Pepe Ferreiro también aquí, ¿no? Sí, lo traje para que me diera el visto bueno al mapa y se lo dio y dijo que era una idea extraordinaria. Bueno, entonces, el día estos días que celebra Oviedo, ¿cómo se llama? Mercado medieval. Del mercado medieval, se lleva al Parque de Invierno, y la miel te la van a vender en el Cortín, y el... Palador va a cerrar en el... Claro, y la harina harina de maíz en el Claro. molino, y tal, y todos los artesanos del cuero se van a poner en el túnel de 800 metros, que va a ser un recorrido espectacular. Bueno, está planteado... Efectos multiplicados. Con efectos multiplicados. Efectivamente. Y además en el invierno va a poder celebrarse si quieren, porque están cubiertos. Pero sin pinta de ser caro, ¿no? Montar todas estas cosas. No, nada, porque las construcciones me las iban a gestionar para traerlas. O sea, el Cortín no sé qué, que está abandonado, piedra, camión y montar aquí. Quiero decir que bueno, es para un ayuntamiento como el de Sí, con Oviedo, sus propios empleados. eso es lo hace pecata fácilmente. minuta. Claro, bueno. Y otra idea que dejo aquí caer y que espero que Maximino profundice en ella, con lo cual le voy a dejar en su día, si me lo pide, yo no quiero forzar nada, su materialización, que es la siguiente. Y aprovechando que están aquí las entidades, hay una modalidad de conservación del territorio y de la fauna y la flora y la arquitectura popular muy interesante, que se materializa a través de las denominadas entidades de custodia. No sé si Feito tiene noticia. Bueno, las entidades de custodia son organizaciones que voy a leer lo que escribí porque lo tengo yo el estudio allí, más o menos. Yo, si te interesa, profundizas. Bueno, la custodia del territorio es una estrategia para conservar los valores naturales, culturales y paisajísticos de una zona determinada sin que ello suponga sustituir los instrumentos tradicionales, planes de ordenación, etc. El término está traducido del inglés Land Trust, entidades de custodia. Bueno, conservar el hábitat, la fauna, la flora, los elementos arquitectónicos, pues constituye uno de los objetos de estos contratos de custodia que tú suscribes con el dueño del territorio o de la construcción o de lo que sea. Imaginaros, por ejemplo, porque bueno, y esto tú tradúcemelo en la práctica, ¿en qué consiste? Imaginaros que le damos un giro porque tiene que haber una entidad es una asociación, es lo que sea, que le damos un pequeño giro a la asociación Las 12 Tablas, por ejemplo, que modificamos sus estatutos y los ampliamos y le damos como cometido, le damos el cometido de entidad de custodia y la apoderamos para suscribir acuerdos. Imaginaros, por ejemplo, el módulo de campo último fue los Cortines.
No, Pero eso es una los problemática. cementerios. Los cementerios. Bueno, el El penúltimo, anterior. fue cementerios. El penúltimo, los cortines. Tú imagínate que llegamos a un acuerdo con el dueño de ese cortín para que lo recupere, lo ponga en uso, lo ponga en funcionamiento, lo cuide, lo adecente, incluso el camino de llegada, a cambio de, claro, nosotros no tenemos dinero, no vamos a poner, porque hay entidades de custodia que hasta compran el territorio y lo explotan con medios propios. Pero tú imagínate que a cambio de hacer esa restauración, pues nos comprometemos a adquirir no sé cuántos kilos de miel. Quiero decir, yo que soy un consumidor habitual de miel, en lugar de comprarlo en la frutería de al lado de casa, le digo a este niño, mira, yo a mi reserva 20 kilos de miel al año. Entonces, le generamos una producción que de otro modo él no tendría. Y él se compromete a conservar el cortín y la explotación de la miel. Imaginaros que con la Federación de Parroquias, ya que están aquí, suscribimos un acuerdo de custodia a través del cual pretendemos que todas las parroquias rurales que tengan que realizar la prestación personal obligatoria se ajusten a la ordenanza modelo que les vamos a facilitar aquí, desde la Asociación Las 12 Tablas, para preservar que la sextaferia se va a realizar en todo el territorio de Asturias bajo unos mismos parámetros, bajo unas mismas reglas, tal, por ejemplo. Bueno, estoy pensando en ese tipo de cuestiones que a nosotros nos costaría nada hacer un modelo tipo de sextaferia, recogiendo la compilación, la desaudiencia, etcétera, y se lo ofrecemos a cambio de que ellos, nosotros celebramos con ellos un acuerdo de custodia, a cambio de que ellos se comprometan a transmitir a las 39 parroquias ese modelo y a sugerirles que lo pongan en marcha cada vez que tengan que realizar. Un matiz, en este momento ya todas las parroquias de alta montaña hemos cogido como modelo un poco y todas tienen aprobado ya su modelo de sextaferia, su modelo de prinda, y quiero decirte que ya hoy ya lo tienen aprobado y lo están utilizando. Sí, bueno, las parroquias es normalmente donde más se está utilizando, ¿no? Por el tema de conservación del patrimonio forestal. Imagínate que los tendemos a todas. Sí. Y quien dice la sextaferia dice otra cosa. Sí, sí, sí. El modelo de prinda, lo que sea, cualquier otro elemento del consuetudinario o de conservación de flora o fauna que a nosotros no nos cuesta, porque claro, el problema es que no somos una entidad que tenga dinero, pero sí tenemos capacidad organizativa y capacidad de producir elementos jurídicos que puedan homogeneizar un tratamiento de la cuestión en todas las parroquias rurales, por ejemplo. Bueno, dejo ahí la idea sobre la mesa. Estás hablando siempre hablas de las parroquias rurales reconocidas de acuerdo con... Sí, las 39 parroquias. No, porque hay que empezar, estos acuerdos se empiezan por algún sitio, lo cual no obsta para que otra entidad de población, aún no reconocida con personalidad jurídica, pero que tenga unas características propias y que tenga interés, también seamos nosotros permeables a ello y podamos llegar... Un concejo también, sí, un concejo. O sea, digo empezar, porque si la idea prospera, hay que empezar por algo. A mí se me ocurría lo del cortín que visitamos o cualquier otro, porque para eso tenemos el guarda que Salvador, que nos pondría sobre la pista cuestiones y tal, para celebrar este tipo de acuerdos. ¿Querías decir algo, Feito? No, tenía cosas aquí, pero luego, bueno, vale. Entonces nada, yo le cedo la palabra a José Manuel para que nos explique un poquitín que la ley de parroquias está obsoleta ya, ¿no? Sí. Y que hay que introducir cambios importantes. Bueno, pues venga, José Manuel. Yo en principio agradeceros que os preocupéis por estas entidades. Entendemos, y yo siempre digo que somos unas entidades muy importantes en el municipalismo asturiano y en el municipalismo español también, y que de alguna forma, gracias mucho a la labor que ha hecho Ignacio con el derecho constitucionario, a partir de ese momento, pues bueno, hasta los años, hace 12 años prácticamente, las parroquias existían, pero existían figurativamente, tanto en el Estatuto de Autonomía como en la realidad y en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque los presidentes, cada uno andaba a su aire, era gente del pueblo, pero que no conocía, pues prácticamente se nombraba por parte de los partidos políticos, y eso conllevaba, pues bueno, hacer mera administración y poco más. La pena en Asturias es que se perdió una cosa que era importantísima, que era el concejo. Yo, para mí, este tipo de entidades, que fue como nacieron, desde que nacieron estas entidades, funcionaban en concejo, donde el presidente del pueblo... Abierto, menos de 100 habitantes. Sí. Alrededor del tesio. Alrededor del tesio, pues tomaba las decisiones y no hacía falta ni que la administración ni que nadie
gobernase como están gobernando ahora mismo y poniendo contrapartidas, y de alguna forma pues hoy tenemos el patrimonio que tenemos gracias precisamente a esos concejos y a esos vecinos que en su momento pues tomaban las decisiones en conjunto, y era una armonía también que existía entre los propios vecinos a la hora de el dinero que disponían y los medios que disponían, unirlos entre todos y potenciar estas entidades y estas poblaciones, ¿no? Eso se perdió en Asturias. En este momento ninguna entidad funciona en concejo, aunque sí hacen reuniones, pero legalmente es la Junta Administrativa la que toma las decisiones, aunque luego una vez al año puede hacer una reunión con los vecinos y explicar lo que se está haciendo, pero no es decisorio como en otro caso era decisorio. Las decisiones que tomaba el concejo eran decisorias para ejecutarlas, ¿no? Eso se perdió y es una desgracia, y vamos, son unas cosas que a mí me gustaría y así si hay, va a haber una... Estamos pidiendo una modificación precisamente de la ley, y en esa modificación entendemos que todas las entidades locales menores o parroquias rurales en Asturias deberíamos funcionar en concejo. Es una democracia pura. ¿Todas? Sí, sí, lo entiendo por todas. Es una democracia pura, y esa democracia pura... Hay algunas de 1200 y luego. Sí, sí, bueno, Sí, en todas. algunos sitios se le llama junta, En algunos sitios se le llama junta. Sí, es la Junta Administrativa de finalmente al concejo. No, la junta tradicionalmente, con el lenguaje tradicional. ¿Ah, sí? Sí, sí. El concejo abierto se le llama junta, yo sé de casos concretos. No, pero La legislación la llama concejo. la legislación Sí. la llama concejo o junta vecinal. Concejo abierto. Vamos, Ahora sí, en Castilla, por ejemplo, son menos juntas de 100 vecinales. Sí. Es eso, por eso no puede haber de más de 1200. Bueno, pero ellos... No, pero bueno, en este caso nosotros no limitamos decir a 100, a 200, a 300. En Asturias de 1200 hay una, Sí, y de ahora 800 otras, además en un número creo que bastante eso, entre 500, entre 500, con lo cual entendemos que sería una cosa a ganarnos. Y muy importante, porque volveríamos un poco a la tradición de que los pueblos decidiesen por sí mismos y que no decidiese ninguna administración sobre sus bienes. Yo creo que es una cosa que vamos a luchar por ella y que proponemos, ¿no? Ahora mismo, cortapisas nos encontramos con muchísimas. Nos encontramos que hoy, desde que el presidente de la entidad si dimite o fallece, se vulnera totalmente el voto popular. Los presidentes se eligen como cuando se eligen los alcaldes, hay una urna a la vez que elige los presidentes de las entidades con candidaturas de todos los partidos políticos. ¿Qué pasa? No sé, como no es una lista de 1, 2 o 6, es solamente unipersonal, ese presidente mañana fallece y quien entra es el del otro partido político que perdió las elecciones. Una paradoja. Se han dado paradojas de que un presidente que sacó el 92% de los votos luego falleció y le sustituyó uno que sacara 23. ¿No está previsto una elección? No. No está previsto. Es que no está previsto ni un vicepresidente, porque si hubiera un No, vicepresidente... ni un suplente, a lo mejor. Con lo cual, es otro de los problemas serios que tenemos ahí, que se está vulnerando totalmente el voto popular y la elección democrática de la gente, ¿no? Luego, a la vez, los miembros de la Junta no los deciden los vecinos, los deciden los partidos políticos a través de las votaciones que saquen en la circunscripción. Con lo cual, están dando un campo los vecinos a los políticos en contra de la vecindad. Entonces, ahí hay una laguna muy grande. Nosotros ahora, cuando se ha intentado modificar la ley, lo hemos propuesto aquí en la comunidad autónoma, que esto hay que modificarlo, porque en otras comunidades autónomas sabemos que hay un presidente y un vicepresidente que se elige como suplente para un caso de estos. Yo había leído que estaba eso en el trabajo de la modificación de la ley ¿Cómo? de parroquias rurales. No. Que estabais modificando. No, se intentó, Sí, pero se no. abortó, se abortó. No. En este momento hay un cajón donde muchas cosas se consensuaron entre otros grupos políticos, pero está en un cajón porque No interesa. ha quedado en un cajón. No, porque fue cuando ahora se estaban pendientes de que se aprobase la Ley de Administración Nacional y del Estado, y en este momento ha quedado ahí todo paralizado a ver qué pasa en su día, pero bueno. Porque ahora no sé para qué, si no tienen personalidad jurídica. Ese es un problema serio que tenemos las entidades. Otro problema, y nosotros entendemos que en aquellos sitios, en aquellos municipios donde existan este tipo de entidades, deberían de estar también representadas en el municipio, dentro de lo que es un poco el ayuntamiento, para llevar un poco, puesto que el ayuntamiento es
el órgano matriz, llevar las inquietudes que tenemos los vecinos y los problemas que tenemos los vecinos y llevarlos al ayuntamiento. Tener un concejal, por lo menos. Como un concejal o como presidente, incluirlo. Un concejal nato, por ejemplo. Un concejal nato, los presidentes que sean concejales natos, y en aquellos sitios donde hay muchos, pues bueno, elegir entre ellos quién les va a representar, ¿no? Como Pravia que hay 10 o Cudillero que hay 8, en esos sitios pues elegir uno. Y entendemos que ahí, porque en el municipio también hay algo que decir. Por ejemplo, el concejo de Pravia, por poner un caso curioso, las 10 parroquias rurales que hay en Pravia pueden elegir al alcalde perfectamente, porque tienen la población suficiente para decidir. Sin embargo, a la hora de tal, los alcaldes se llaman y dicen, la parroquia, vosotros sois administrativamente independientes, solucionar vuestros problemas. Pero hay un poco el problema allí que siempre, a veces, el alcalde de concejo no tiene el mismo signo político, el mismo color político que el alcalde de la parroquia. Entonces hay un poco de eso. Entonces por eso los ayuntamientos nos tienen un poco de enemigos. Porque prácticamente en las parroquias rurales, cuando se elige un presidente, la gente no mira el color político, la gente lo que mira es el paisano. Y claro, por eso un poco, efectivamente. Y luego un gran agravante que se puede plantear, que pregunto yo ahora, porque me viene a la mente. Tú imagínate que, yo creo que pasó un Cudillero, que como el territorio de una parroquia rural puede coincidir con un barrio del ayuntamiento, digo, con la organización de barrio, el alcalde te puede nombrar un alcalde pedáneo cuyo ámbito de competencia sea la parroquia y la gente, pero fíjate, como el alcalde de barrio es el que te pone si hay convivencia, si no sé qué, tiene el sello del ayuntamiento, te anula totalmente al presidente de la parroquia. Pero es que lo están haciendo ya muchos ayuntamientos. Sí. Es que la ley contempla que el alcalde del ayuntamiento puede nombrar un alcalde pedáneo. Nombra coincidente. Con lo cual, por una parte, hay una elección popular que nombra al presidente y el alcalde, si es de otro palo, le nombra un alcalde pedáneo. Es que entonces la gente, como el alcalde pedáneo es el que te va a firmar, si hay, es el que manda, es el que tiene el sello del ayuntamiento, para quedar la parroquia, ni para nada. Claro. Es que predomina la concepción de que el territorio, para gestionarlo, hay que hacerlo plano, ¿sabes? Hacerlo plano y hacerlo sin controles, ¿sabes? Ese es el asunto, ¿no? Con lo cual sería sencillo, les decía, que pongan una báscula en Pajares y que siempre tocan todo eucaliptos y solo gestionan 4, báscula automática, y ya está Asturias gestionada. Bueno, sigue, José. Bueno, luego, no. Yo creo que un tema también muy importante que tenemos, en su momento se aprobó esta ley en el 86, pero no hubo el desarrollo de la ley, que eso era importantísimo. Nosotros, desde que se creó la federación, hace ahora 16 años, llevamos pidiendo que esa ley se desarrolle. ¿Por qué? Porque en principio hay un enfrentamiento bastante serio en competencias. ¿Qué le toca a una entidad hacer y qué le toca a un ayuntamiento hacer dentro de ese territorio? Pues por poner caso, la limpieza de las escuelas. Hasta normalmente muchos ayuntamientos dicen que como están en el territorio de la parroquia rural las tienen que limpiar. La luz eléctrica, otro tanto igual, pública. Cuando no es así, porque el ayuntamiento por el tema de educación cobra un porcentaje y en el tema eléctrico, por dar ese suministro, cobra un porcentaje también de los presupuestos del Estado y de los presupuestos autonómicos. Sin embargo, ahí están, ahora mismo en muchos sitios todavía se están cargando esto, nos hemos ya negociado, pero otros se está cargando a las entidades locales, a las parroquias rurales, que se hagan cargo de esos temas. Y segundo, en competencias urbanísticas, el tema de conservación de las carreteras que pasan por esto, en principio entendemos que son municipales y que nosotros debemos de hacernos cargo de los caminos que van a montes, que van rurales, que van a montes, que van a pastos, que van a demás. Sin embargo, también. Entonces, hay una serie de eso que nosotros pedimos el desarrollo de esta ley. Primero ya modificarla porque entendemos que ya una ley del 86 ha quedado muy obsoleta después de todo lo que eso, por más cosas que ahora mismo os voy a exponer. Y segundo, que se desarrolle una ley donde queden claramente los temas competenciales de cada las dos entidades, porque las dos entidades somos administración local y las dos entidades tenemos persona jurídica independiente, con lo cual debemos tener también clarificadas qué le pertenece a cada uno. Yo no me quiero meter en urbanismo, pero yo no quiero tampoco que el ayuntamiento se me meta en decir qué camino tengo que abrir en un monte, por decir una cosa, puesto que es mi competencia. ¿Qué más nos encontramos? Pues bueno,
El tema económico, que es sustancial. En este momento, el problema financiero de estas entidades, cuando en su día se creaban y cuidaban y explotaban los montes, hoy podemos decir que ya eso se nos ha acabado. Las parroquias rurales en Asturias tenemos 101.700 hectáreas de forestal, una parte muy importante como propietarios, como dueños, integrados en parques nacionales, en parques naturales y montes de utilidad pública. ¿A qué conlleva eso? Que hoy todo lo que es la gestión administrativa de esos montes se nos ha quitado y la lleva el Principado de Asturias a través de los... No se ha quitado. Bueno, sí, se nos ha quitado... No se les dio. No, la teníamos y se nos quitó. Ahora, la parroquia gestionaba sus montes. Bien... ¿Pero montes de utilidad pública no? Sí, son todos. Vamos a ver, todos los montes de utilidad pública propiedad de las parroquias eran de la parroquia rural. Propiedad. Y gestionábamos las cortas de madera, los pastos donde los hubiese, la caza, lo gestionábamos nosotros. A partir de una de eso, inmediatamente con la ley de montes de utilidad pública, con la ley de parques nacionales, bueno, ya, con la ley de parques nacionales, no, sí, ya, con la ley de parques naturales y demás, si escóndete debajo de la mesa. No, ¿qué nos ha pasado? Que en este momento somos meros observadores de lo que se hace en nuestro territorio forestal y nuestro territorio natural. Meros observadores, porque se quieren dar las cosas por hechas. Y no, porque somos los propietarios y deberíamos, y así lo dice la ley, que debe consensuarse entre la propiedad y la gestora las actuaciones en esos sitios, cosa que no se hace. Los gestores siguen su mundo, crean su aureola y nosotros tenemos que aguantar, como ahora mismo estamos con los IGE, que en estos momentos, estos días está muy en candelero, porque se nos quiere todavía imponer más restricciones. ¿A qué conllevó eso? A que las subastas de madera están muy condicionadas porque hay que poner en producción los montes y los planes, en los parques naturales, prohibido totalmente cortar madera, solamente para leña, para abastecer las casas. Los pastos están regulados de una forma y cada día peor, que cada día tenemos menos posibilidades de subir precisamente el ganado a los pastos públicos que son nuestros, porque están condicionados, y con eso, ¿qué pasa? Que la economía, de lo que podíamos sacar unos dineros, que era de los que hacíamos las obras y demás, pues se nos condiciona mucho la economía de estas entidades. Nos regula. No, totalmente. Luego, con la crisis económica que hay en este momento, que encima la madera no se está vendiendo, por lo que no sé, porque la minería se acabó, que era lo que consumía, la construcción se acabó, que eran los que consumían mucha madera, y en este momento, pues bueno, prácticamente la economía, hoy prestamos, como yo digo, el jardín Asturias, y por prestar el jardín Asturias no percibimos nada. Y eso... El paraíso natural. Exacto. Entonces, ahora mismo estamos intentando, pues bueno, negociar con el Principado de Asturias un sistema de financiación ajeno al que había hasta ahora, por eso decimos que hay que cambiar la ley también en el sistema de financiación, ¿no? En este momento, veréis en la prensa estos días, por parte del gobierno sacado de información pública unos IG, que son instrumentos de gestión integrados, que antes eran los plus de los parques. La Comunidad Económica Europea obligó a unificar todos los criterios de protección y en este momento prácticamente, vamos, podemos decir casi que como no se cambie eso, los parques naturales y los montes de utilidad pública de Asturias, los propietarios no tenemos nada que decir. No solo los públicos, sino los privados también, que es más vergonzoso. Entonces, bueno, en ese caso estamos en una lucha, empezamos una lucha ahora, creo que habrá que llegar a entendimientos, porque a mí ayer ya se me llamó de la administración diciendo que había que llegar a entendimientos, cuando nosotros quisimos llegar antes de que estos documentos saliesen, pero bueno, a veces hay que moverse para sacar fruto, ¿no? Al árbol hay que moverlo muchas veces para que caigan las peras o las manzanas y poder cogerlas. Pues en este caso parece ser, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí, esos quizás sean los 3 puntos importantes que en este momento tengo. Para mí, el sacar, pero el más importante, aparte del económico, porque tenemos que seguir subsistiendo, el tema de que nuestros vecinos vuelvan a decidir por sí solos
y que nadie decía por nosotros, como si plantamos un árbol o llevamos 2 vacas allí, o ponemos una piedra en medio de la carretera para que no pase nadie, pues que sean los propios vecinos en concejo los que decidan, y que no nos vengan con legislaciones de la administración que muchas veces piensan en su medio natural como ellos piensan hacer eso, pero no piensan que los vecinos de esos vecinos tienen que subsistir, tienen que estar ahí, tienen que comer de lo que tienen allí y no poner las trabas que se están poniendo. Entonces yo eso. Y luego quiero resaltar para mí que son 2 temas muy importantísimos. Aquí estamos hablando que la deuda durante estos años hemos visto que la administración local ha tenido unos deudos impresionantes y que la administración local ha generado deuda por todos los sitios. Bueno, yo aquí puedo dar fe, y además se puede ver en la sindicatura de cuentas donde se publican, que desde el año 2006 las parroquias rurales asturianas no han tenido ningún déficit ni deuda, y que todas han tenido superávit durante todos esos años, porque administramos nuestro dinero lo mejor posible. Y eso está para ver, ¿dónde se puede comprobar? Segundo, y yo digo siempre, que los presidentes y vocales de las juntas, ninguno percibe una peseta por ejercer su función. Yo digo que si muchos políticos ejerciesen lo mismo que hacemos nosotros, muchos políticos no existirían políticos. Partidos. Y partidos, porque hoy yo creo que una gran parte de la gente va precisamente por tener un sillón y un sueldo. Aquí, a muchos presidentes yo puedo dar fe de que les cuesta dinero de su bolsillo. Los viajes que vienen cuando viene a Oviedo no los cobran, los viajes cuando no sé qué, las dietas no cobran ninguna dieta, y el estar trabajando diariamente allí, que no solamente ya hace la cuestión burocrática. Hoy en la prensa ve Villamayor, el presidente poniendo placas para anunciar las calles, y como eso, cualquier parroquia se está haciendo. Eso, quiero precisamente resaltar eso, que quede claro siempre, la labor que están haciendo este tipo de personas, que luego cuando se les presenta por parte de los partidos a estos cargos, no se les dice todo estas obligaciones que tienen. Y luego ahora mismo Ignacio también hablaba de la ley de racionalidad que se aprobó ahora, ¿no? No se aprobó solamente esa, para las parroquias rurales. Hoy una parroquia rural tiene que ejercer las mismas funciones y se le obliga a lo mismo que al Ayuntamiento de Gijón, el de Oviedo, el de Mieres o el de Avilés. En cumplimiento, en papeleos, en burocracia, en cumplir la regla de gasto, en cumplir la ley de racionalidad y de estabilidad presupuestaria, en cumplir la ley de racionalización. Y eso a los parroquias rurales en principio ni tienen secretarios técnicos ni tienen secretarios habilitados, que son los que deben hacerlo. Con lo cual, a la larga yo estoy viendo que estamos condenados por lo menos un 60%, con todas estas leyes, un 60% de las entidades en Asturias van a desaparecer, de este tipo de entidades. Porque no hay posibilidad mínima, en principio, financiera, porque con todo lo que os he explicado, no hay posibilidad mínima de que puedan subsistir económicamente. Y cosa curiosa, por ejemplo, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que nosotros que precisamente ahorramos dinero y guardamos dinero para el ejercicio siguiente, no podemos el remanente gastarlo en gasto corriente. Nos prohíbe la ley gastar en gasto corriente. Yo, por ejemplo, ahora mismo quiero contratar a una persona para hacer una limpieza de un camino con ese dinero que me sobró, y la ley me prohíbe terminantemente que pueda hacerlo así. ¿Y qué haces con los remanentes? Solamente para una serie determinada, utilizarlo para inversión. ¿Y eso no es inversión? Es inversión, es mantenimiento de galería. No, eso es la clasificación presupuestaria. La clasificación presupuestaria administrativa. Eso es algo que nace de cero. Tú fíjate las contradicciones tan grandes que hay, hay parroquias aquí este año, 200 y pico mil euros que han quedado de superávit, y no pueden utilizarlas. La de San Juan de Piñera. Y no pueden utilizarlo para ahora mismo, si quieren contratar 2 personas para limpiar el pueblo. ¿Y solamente para obras? ¿Solamente para inversiones? Para inversión. No, sí. O si necesitas comprar 10 sacos de cemento para hacer una obra, pues no puedes, porque eso es todo lo que sea el capítulo de gasto corriente
Sí, no se puede utilizar el remanente que te queda. Pues ya me dirás, ¿eh? Así está la ley. ¿Qué legislación sigue? ¿La ley de presupuesto? ¿No? La ley de estabilidad presupuestaria. Estabilidad presupuestaria. Es Sí. que el país disculpa que te interrumpa, el país necesita un reengineering de arriba a abajo, y entonces los planes de cuentas, ¿no? Es decir, porque el mantenimiento de un camino es una inversión, no es un gasto corriente. O vamos a ver. Mal definido. No, pero vamos a ver. Si tú pones como el que hizo la ley que hace la trampa en muchos casos ya, en vez de, cuando pides una factura a una empresa le dices, no, en vez de ponerme mantenimiento, ponme rehabilitación. Y cambiando esa... Ya empezamos, claro. Es que tienes que ir pensando en cómo... Es que es así. Y la rehabilitación de un camino, de un mantenimiento... Y eso ya es falsedad. Claro, y es falsedad. Y luego te dicen, no, Claro. es que es así. Entonces te obligan muchas veces, vamos, nosotros en concreto el lunes vamos a Madrid, estamos en Madrid eso, porque esto no solamente es en Asturias, esto es a nivel nacional. Vamos a Madrid a ver, a poner esto encima de la mesa y a ver si sacan una ley específica para este tipo de entidades, que en principio, como bien decía Ignacio, generamos tasas, pero tasas muy determinadas, como es el tema del agua, alquiler de pastizales y poco más, o el alquiler de una vivienda o de un local o poco más. No podemos generar otro tipo de ingresos. Con esos ingresos solos en las entidades locales no se vive, porque aunque cobres el agua puedes sacar 2.000 euros o la que más puedes sacar, pero... Y si alquilas unos pastizales, quizá un poco más. La venta de madera, cosa curiosa, y un patrimonio, deberías poder gastarlo también en lo que te diese la gana, en gastos corrientes, como esto. Pues, con la ley en la mano te dice que no, que tienes que gastarlo en inversión. Entonces estamos ahogados de tal forma en este momento que no sabemos, que por eso estamos diciendo, a poco, o el gobierno asturiano, que yo lo que les estamos diciendo, o tomamos una decisión de financiación distinta, o quedará un 40% de las entidades, de estas entidades como vivas, porque en el 2016 entiendo que desaparecen el 60%. Yo creo que con esta ley lo que se trató de hacer y de agarrar y decir, eliminamos 3.525 entidades que hay más o menos en España, eliminamos 3.525 cargos, estos son los más fáciles porque están desorganizados, nadie va a eso, poca resistencia, y vamos a Bruselas y decimos, eliminamos 3.525 políticos. Cargos que no cobramos, efectivamente, claro, fue lo más fácil, Vamos a ver, aquí... Pero es absurdo. Sí. Esto está alimentado por... Hay problemas de concepto detrás de todo esto, ¿no? El estatuto, como la conducta hegemónica aquí en Asturias en concreto, tiene un sesgo jacobino exagerado, claro. Consideran que están eliminando un resto feudal. Sí. Así de claro. Y te lo dicen así. Y entonces tiene un concepto de innovación totalmente erróneo. Consideran innovación cualquier novedad, ¿no? Sin que se ajuste, sin saber en qué contexto la copian, porque van y la copian en cualquier lado, como cualquier papanata, ¿no? Y lo introducen aquí como innovación. Es decir, que hay un problema del mundo conceptual. No, y sobre todo la estadística, dicen, eliminamos claro, 2.000 y pico claro, es estupendo. Claro. Además, efectivamente. Esto se nos dijo claramente en Madrid, eso se nos dijo, cuando se estaba debatiendo la ley, que también habréis salido por la prensa todo lo que hemos estado consiguiendo. Qué cosa curiosa, lo único que consiguieron, cosa que no existía, porque como federaciones en toda España existían 3, la catalana, la vasca y nosotros, consiguieron que en todas las comunidades autónomas donde existen este tipo de entidades se crearan federaciones, y en este momento hay una unión que fue lo que les ha hecho dar para atrás en muchas de las cuestiones que planteaban. Pero es así, es decir, Europa, y además nos lo han comentado, pero claro, nosotros fuimos a Europa, claro, nosotros también fuimos a Europa a decirles, señores, lo que quieren hacer es esto, y las condiciones de este tipo de entidades es esta, porque claro, Europa te queda muy lejos y no sabía qué tipo de entidades. Y entonces, claro, en el momento que se fue levantando la liebre, fueron dando marcha atrás. Porque lo primero que sacaron fue las 3.722 entidades que hay en España, eliminación. Sí, que es. Claro, luego fueron dando marcha atrás cuando fueron viendo qué tal. Entonces, eso es un poco... Y luego otro tema que también a Ignacio siempre le preocupó, que ya lo último que eso... El día, por cierto, el día 26, a las 12:30 de la mañana,
firmamos el convenio con el gobierno, después de 10 años que vamos luchando para que todo el patrimonio cultural, todo el patrimonio y documentación de las parroquias vayan al archivo histórico. 10 años que llevamos con esto y patrimonio muy importante. Ignacio lo sabe, lo ha visto durante la... Bueno, y veremos algo en la y se verá algunas cosas. Documentación, el documento más antiguo que va a haber en el archivo histórico, que ya de 1036, se va a depositar ahora y está en un armario tirado en un arcón que no se sabía. 1036. De 1036. Va a ser el documento más antiguo que va a tener el archivo histórico. Sí, porque Pues- es anterior a la apertura del Arca Santa. Sí, fue de 1075, lo acabó de leer hoy. El acta de la apertura del Arca Santa con Alfonso VI y el vizcampeador presente. No, vamos, dicho por el propio Sí, sí, archivo sí. histórico, Sí. va a ser el documento más antiguo que se va a depositar ¿Qué ahí. contiene el documento? Está en latín, no te puedo... Pero vamos. Está ahí. Lo traduce. Pero está. Sí. Pero está ahí. Hay cosas muy recientes que yo intenté encontrar, antes las encontraba en el sótano del Palacio Regional de la Diputación, ¿no? Y que son las memorias de la Diputación para ver todo el tema de repoblación forestal. Pues una locura, cuando unas en Gijón las han dispersado. Parece que a propio intento. Yo no sé si tenéis noticia de dónde se puede localizar concentrada. Y son cosas del otro día. Vamos a ver, eso, yo por las noticias que tengo, eso mismo se va a depositar todo en el archivo histórico. Están en este momento para depositarlo. Es su destino lógico. Los han dispersado porque había pistas de investigación muy importantes. Oye, Yo pero que me fui histórico, fuiste aquí, Mira, uno de los libros que vais a ver, esto es una fotocopia, es este, que es en la época que estábamos hablando de cuando el concejo de El conde Pelayo, ¿no? se repartían los pastos, los montes y este libro. El original está, que también Y está, vamos a ver el arca de tres llaves. y el arca de tres llaves también lo vais a ver. ¿Eso es en Macocella? Lo hay en más sitios, lo hay también en Litariegos, pero bueno, sí lo vamos a ver en la Focella. Entonces, quiero decir que hay documentación, hay litigios de 1700, de sentencias entre el ayuntamiento de Teberga y las parroquias rurales, entre ellas mismas, con el ayuntamiento de esas épocas, por precisamente el territorio. Hay documentos muy valiosos que están ahí, no solamente Teberga, en más sitios, pero hay documentos muy valiosos que se estaban, como dice Ignacio, metidos en una cuadra entre el ganado, y que es un dolor que esos documentos. Llevamos 10 años, Ignacio lo sabe, 10 años peleando por llevarlos al archivo histórico y no hubo ningún gobierno, porque cuando ya teníamos apalabrado cosas, cuando ya teníamos eso, llegó el de turno y dijo, no, Es que no lo veían. que no lo veían. En la época de Valladolid fue la más esplendorosa. Sí, claro. ¿Algo de qué? De Valladolid. Valladolid. Consejero de Justicia, sí, fue la más esplendorosa para todos nosotros. Pues eso es un poco... De hecho, yo fui por todas las parroquias rurales explicándoles, bueno, ¿te Sí, acuerdas? sí. El tema del consuetudinario y tal, ¿no? Las recorrí todas. Pero, claro, Como entendéis, por eso yo creo que no está mal decir y entendemos que en Asturias somos necesarios. Primero, porque somos la historia viva del municipalismo y eso es muy importante que los que vengan el día de mañana conozcan la historia de Asturias y cómo se creó este tipo de entidades. Y segundo, porque seguimos manteniendo las usos y costumbres de nuestros antepasados, de nuestro medio rural, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, siempre decimos que somos necesarios como entidades, seguimos conservando eso, porque en el momento que esto pase a los ayuntamientos, Sí, adiós. esto se acabó. Eso... Y luego, el arraigo que tienen hoy los vecinos de las zonas, es total sobre una entidad a que un ayuntamiento. Se matan antes y dicen, cuando pasó todo este tema, dijo, primero quemamos los montes que pasen al ayuntamiento. Y eso lo oías a diario. Yo lo decía en Madrid, digo, que no, vamos a ver, esto no es una amenaza, esto es lo que te vienen a decir a diario, y esto puede pasar. Y esto en el Valledor, por desgracia, pasó. No pasó esta vez, ya con anterioridad una vez, estando la que hoy es directora de Espacios Naturales, Fina, en una de las reuniones que tuvo me dijo, José Manuel, me han dicho que va a quemar el Valledor. Dije, bueno, si te lo han dicho, no sé qué. Y a los 8 días el Valledor quemó. Se dijo, sí, señor. Eso lo oí yo. Y
al día siguiente llamó a Fina y digo, oye Fina, ¿quién te dijo eso? Porque el que te dijo eso sabía que iban a dar fuego. Me dijo, ¿quién? No lo voy a eso. Me dijo, fulano. ¿Se le dieron fuego? Y le dieron fuego. ¿Y eso por qué? Precisamente, y va a pasar lo mismo ahora con los IGI. Como esto no se coja y se consensúe con propietarios privados y con quien hay que consensuarlo, esto va a ser muy gorda. No sé si lo has leído, no lo has leído. Yo te puedo decir que son restricciones por restricciones. Yo me he leído los 5 tomos, que hay que tener paciencia para leérselos. Hay que tener... Y luego voy a poner una cosa que ya es mucho más grave. Que están falseando las documentaciones. Y eso tenemos datos ya. Hemos mandado a notarios a levantar actas. Tenemos datos ya. Que las documentaciones que enseñan en la consejería no es la misma documentación que han colgado que la que han colgado. Eso es muy grave. Y los problemas que hay para consultar esa es muy grave, documentación. Y hemos levantado actas notariales, que no sabremos lo que vamos a hacer, pero es gravísimo. Con lo cual tenemos las pruebas suficientes con las actas notariales para decirles, señores, estos documentos han sido supervisados por el notario y ha dado fe y ha entrado en la plataforma del Principado, en asturias.es, y hay otros documentos que no tienen nada que ver en muchos casos con lo que ustedes están enseñando allí. Vamos, es una falsificación. Vamos, eso es... A vosotros que sois juristas no os puedo decir lo que es eso. Éramos. Bueno. Con estas cosas ya no sabes lo que ya. Ese ya se te escapa. Así que, bueno, es el patal. Y luego... La culpa la tiene la Junta. Sí, sin duda. Yo no sé quién tiene la culpa. La Junta. No, la culpa la tenemos los ciudadanos. Bueno, ya, por no quemar la Junta. No te digo, incitación al terrorismo. Cuidado, que estamos online. Claro. Mañana va uno, quema la Junta y te pone así. Yo la verdad es que... No, pero es verdad, sí. Yo creo que hay que ir a hablar con el paisano que vive ahí, que y el que verdaderamente mira y cuida el monte y que... Yo creía que iba a modificarse la ley de parroquias. No, estuvo ahí y tal, pero se Sí, pero al fin... se abortó, no quedó en nada. Intentaremos a ver si algún Porque día... es que la modificación de la ley para este caso, tal y como estás exponiendo, es lo esencial. ¿Hay competencia exclusiva en la legislación de la parroquia? ¿Hay? ¿Competencia Sí, exclusiva? sí. Pues entonces No, sería lo 6. Reconocerá la personalidad jurídica y todo lo que conlleva. Claro, entonces sería Te metes lo que la quieras única ahí. manera, siempre y cuando, claro, los grupos políticos quieran aceptar el tema, pero hay uno que Vamos a ver, hay uno en concreto que fue inhabilitado y dice que no marcha. Vamos a ver, nosotros llegamos a poner de acuerdo a todos los grupos políticos en la Junta, uno por uno, para cambiar la ley. Y se cambió y admitían, en el que está en el cajón, se admitía todas las propuestas que hacíamos, pero quedó en el cajón. Por desgracia quedó en el cajón. Hombre, yo lo que os puedo decir, y a veces, antes hablaba de los presidentes, yo llevo 16 años como secretario general de esta federación, porque la creé yo. Y el presidente puede decir que yo en 16 años le dedico muchas horas y no cobro una peseta. ¿Seguro? No, seguro. ¿Dónde vives tú? Yo en Oviedo, aunque soy de Somao, del pueblo más guapo de Asturias. Sí, señor. Eran ellos por los ¿Cuánto te corta esto? Cuando queráis. El Somao. Bueno, entonces, muchas gracias, José Manuel García del Valle, Andrés Rojo del Valle y especialmente Ignacio, por vuestra exposición magnífica y por transmitirnos esas inquietudes de las parroquias rurales tan importantes para la buena marcha y funcionamiento de nuestro Principado. La próxima charla va a ser la semana que viene, es una charla especial que nos va a impartir el eurodiputado Antonio Masip Hidalgo y nos va a hablar de sus esfuerzos personales que terminaron con éxito para evitar que la multinacional Tenneco se deslocalizara, como se dice ahora, es decir, se fuera de Gijón. Y el título va a ser de la charla: La Unión Europea fuerza la apertura de Tenneco. La va a impartir Antonio Masip Hidalgo y seguramente vendrán también alguien del comité de empresa para explicar otra cuestión. Y luego ya el 23 tenemos la excursión del módulo de campo de Derecho Consuetudinario, en la que esperamos vernos de nuevo. Yo creo que vais a ver cosas interesantes,
porque son dos parroquias, como bien dice Milwaukee, históricas también, que tienen su encanto y que con trabas y con todo vamos a conseguir por lo menos que se consiga todo un poco. Pues muchísimas gracias y hasta el día 23. Hasta el día Muy bien. Perfecto. Vamos a pagar, ¿eh? Estábamos siendo grabado. Claro. Oye, esto, dime, gracias por invitarme. Por favor, Feito. Esto es público, ¿eh? Y ahora que nos estamos comentando. ¿Y esto qué creen que sois? ¿Una asociación o cómo es esto? No, esto es un despacho. Tu despacho, es una iniciativa de Mijares. Hace 20 años lo hacemos. Bueno, pues mira, yo creo que ahora